por qué está hecho o compuesto un virus, ¿verdad? Y bueno, ya habíamos hablado del tamaño, básicamente son microorganismos submicroscópicos, ¿no? Extremadamente difíciles de ver, que básicamente el microscopio electrónico es quien nos ayuda a esto, ¿no? Y van desde los 20 nanómetros hasta los 300 nanómetros, los más grandes, habíamos dicho, ¿no? Por otro lado, que los componentes por lo cual están formados son macromoléculas, ¿no? ¿Y cuáles son estas macromoléculas, no? Sus ácidos nucleicos, obviamente, que podrá ser ADN o podrá ser ARN, uno solo, no pueden tener los dos a la vez. Proteínas, ¿no? Podrán tener, estarán formados por proteínas, por lípidos algunos, ¿no? Los que estén formados por lípidos se llamarán virus envueltos, ¿no? Y por hidratos de carbono. Los hidratos de carbono también van en la envoltura del virus, ¿no? Esto generalmente en la membrana, pero no, en los virus no se llama membrana, se llama envoltura, porque no es una membrana como tal. Una membrana es una unidad funcional. Una membrana celular en las células humanas, por ejemplo, no es simplemente algo que divide lo interno de lo externo, ¿verdad? Tiene una funcionalidad, tiene la capacidad de, primero, de inmunidad, ¿verdad? Hay membranas que tienen la capacidad incluso de tener receptores, ¿no? Los receptores de la insulina, por ejemplo, ¿no? Ahí existe un receptor alfa, un receptor beta, entonces eso significa una unidad funcional que no tienen los virus no tienen esa capacidad, por eso en los virus no llamamos membrana, llamamos envoltura, ¿no? Y esa envoltura va a estar formada por lípidos e hidratos de carbono. Si es que lo tienen, se llamarán virus envueltos, si es que no la tienen, se llamarán virus desnudos, ¿no? Justamente hablando del tamaño, ¿no? Decíamos, básicamente, aquí tenemos una redita que va desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y ahí vemos que los virus justamente toman ese rango de los 20 nanómetros hasta los 300 nanómetros. Y vemos que sí hay microorganismos mucho más grandes, ¿no? Las bacterias y obviamente las células animales, las células vegetales son mucho más grandes todavía, ¿no? También al contrario tenemos microorganismos o moléculas más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, los organelos, ¿no? Un ribosoma es mucho más pequeño que un virus, ¿no? Proteínas, ¿no? Cúmulos de proteínas y moléculas mucho más chiquititas, ¿no? Lo más pequeño que tenemos en el mundo formando nuestro universo es el átomo, ¿no? Y inclusive ya me estoy quedando obsoleto, si vale el término, porque tenemos una estructura mucho más pequeña que el átomo, ¿no? Y a ver quién me puede decir cuál es esa estructura. Vamos a ¿El quark, doctor? ¿Perdón? ¿El quark? Exactamente, ¿no? Eso es lo más chiquitito que tenemos en nuestro universo. Y quién sabe, ¿no? Tal vez tenemos cosas más pequeñitas y más simples, entre comillas, que no las podemos conocer todavía porque no tenemos esa tecnología al momento. Con los años, con las décadas, etcétera, ya lograremos tener esa tecnología y qué cosa más descubriremos, ¿no? Entonces, si nosotros vemos aquí en este dibujito, aquí tenemos una célula humana, ¿no? Esta celeste o azul es nuestra célula humana y aquí tenemos un virus, ¿no? Aquí tenemos justamente al herpes virus y podemos tener la relación del tamaño justamente, ¿no? Aquí estará su núcleo de nuestra célula y aquí podemos ver a un aumento mucho más grande. Este dibujito será ya de microscopio electrónico, ¿verdad? Este dibujito será de un microscopio óptico, de un microscopio de luz nada más. Entonces aquí ya podemos ver toda la complejidad de mi herpes virus que mide 200 nanómetros, ¿no? Aquí, por ejemplo, están los ribosomas de mi célula y vemos que justamente es mucho más pequeño, ¿no? Y aquí está el ADN de mi virus. Aquí tenemos que sí, tiene una envoltura y tiene espigas inclusive, ¿no? Y si comparamos con otro virus más chiquitito, aquí tenemos el virus de la polio, ¿no? Que mide 30 nanómetros, mucho más pequeñito. Entonces, ya entrando a la morfología de los virus, entonces, ¿por qué partes compone un virus, no? Aquí en la lámina A, o en el rectángulo A, tenemos un virus desnudo. Básicamente, su ácido nucleico y sus proteínas, ¿no? Ese es un virus desnudo, no tiene envoltura.
En la lámina B ya podemos presenciar este mismo virus, si me permiten el término, que es este de aquí, ¿no? Pero con una envoltura, ¿no? Entonces aquí ya está su ácido nucleico, su cúmulo de proteínas y su envoltura, que sabemos que es de lípidos o de lípidos más carbohidrato. Inclusive este tiene las famosas espigas, ¿no? Entonces, este se llamará virus envuelto. Básicamente, ¿qué partes podemos reconocer en ambos virus, ¿no? La cápside, lo primero. ¿Qué es la cápside entonces en este caso? La cápside va a estar conformada por el ácido nucleico en los dos virus, ¿no? Aquí tenemos el ácido nucleico, ¿no? Y este cúmulo interno de proteínas, el cúmulo próximo de proteínas, ¿ya? Eso forma la cápside en ambos virus, en este caso. Después tenemos el número 2, que es el ácido nucleico como tal, ¿no? Que puede ser ADN o puede ser ARN, pero no los dos a la vez, ¿no? Ahí está. Luego tenemos el capsómero, ¿no? Que es como esta bolita azul, ¿no? Es el capsómero. Aquí también una bolita de estas azules representa el capsómero. ¿Y qué es el capsómero? Básicamente es la unidad morfomolecular del virus y está formado por protómeros, ¿ok? Entonces, dentro de esto hay cúmulos de proteínas que se llaman protómeros. Básicamente estas proteínas, volvemos a repetir, es una agrupación de las mismas, ¿no? El protómero, ¿cuál es la definición de protómero? Agrupación de proteínas virales que van a formar una unidad molecular. Esa es la definición. Y esa unidad molecular se llamará capsómero, es decir, los capsómeros están formados por protómeros en ambos casos. Y estos capsómeros decíamos que básicamente son unidades morfomoleculares que van a integrar la nucleocápside, ¿no? ¿Qué es la nucleocápside? Todo esto, ¿no? Ya es la forma que le da a mi virus, ¿no? Todo esto es nucleocápside, es decir, ácido nucleico más cápside, más los capsómeros, todo eso va a formar mi nucleocápside. En este caso también, todo esto será mi nucleocápside, sin contar la envoltura. Aquí no estamos contando la envoltura, ¿ok? Todo esto será la nucleocápside. Y básicamente la nucleocápside tendrá la complejidad organizativa, ¿no? Para darle las propiedades de ese virus, ¿no? ¿A qué nos referimos, no? Esas nucleocápsides son estructuras tan bien organizadas, tan increíblemente organizadas, ¿no? Que esa nucleocápside justamente nos va a decir si ese virus es más resistente a temperaturas altas, es más resistente a, qué sé yo, a alcohol, es más resistente a un antiviral, por ejemplo, ¿no? Es más fácil que colonice una célula intestinal, es más fácil que colonice una célula pulmonar. Todo eso nos da la capacidad organizativa de la nucleocápside, vuelvo a repetir, del virus, ¿verdad? Y una de las propiedades muy importantes es que esta nucleocápside nos va a permitir almacenar grandes cantidades de masa en un espacio muy pequeñito, es decir, en un volumen muy pequeñito. Hablando de estos nuestros ejemplos de virus, ¿verdad? Si nosotros contáramos qué cantidad de proteínas hay acá, o sea, es interminable, son millones de proteínas. Decimos, este capsómero está formado por agrupaciones de protómeros. Los protómeros son agrupaciones de proteínas, ¿no? Entonces, solo en este capsómero, ¿cuánta proteína tenemos? En toda esta nucleocápside, ¿cuánta cantidad de proteínas, no? Entonces, significa justamente que tenemos grandes cantidades de masa, de proteínas en este caso, ¿no? Que van a caber, si me permiten el término, en un volumen muy pequeñito, ¿no? Es decir, entre 20 y 300 nanómetros, básicamente, que es la medida que tiene un virus, ¿no? Entonces, es mucha información que va a tener un pequeño microorganismo en este caso, ¿no? Luego, el 5 ya es el virión, y decimos virión es un término estructural, ¿verdad? Entonces, el virión ya
involucra todo lo que es el virus, toda la estructura del virus, ¿no? Aquí en este caso hemos dicho, como es un virus desnudo, es todo el virus sin envoltura porque no la tiene. Aquí el virión involucrará todo el virus más su envoltura, que es todo esto, formado por lípidos y carbohidratos. Y aparte, este virus tiene también las espigas o espículas, ¿no? Que les dan también cierta propiedad a nuestros virus. Muy bien. En cuanto a la clasificación de los virus, ¿no? Entonces, básicamente, acá justamente en cuanto a la forma hablando un poco de la forma de los virus, ¿no? Podemos distinguir 4 formas, ¿ya? Principales. El icosaedro, este es ejemplo de una forma de icosaedro, que es una forma geométrica, ¿no? Es un poliedro de 20 caras triangulares, ¿ya? Ese es un icosaedro, que son la mayoría de los virus. Una forma helicoidal, ¿no? Que básicamente es como un ADN, como una hélice de ADN, ¿no? Esa forma tendrán los virus helicoidales. Una forma pleomorfa, ¿no? Que son justamente, este es un virus pleomorfo, ¿ok? Que tienen envoltura. Los virus que tienen envoltura, estos se llaman pleomorfos, ¿ok? Y finalmente los virus con forma compleja o los virus complejos, ¿no? Que es una reunión de todos, ¿no? Un ejemplo de un virus complejo son los bacteriófagos, por ejemplo, ¿no? El bacteriófago tiene una cabeza, una cabeza icosaédrica, tiene un cuello helicoidal, ¿no? Una hélice de cuello, y tiene patitas, ¿no? Entonces, básicamente esa es una forma compleja, ese es un ejemplo de virus complejo. Ahora sí, pasando a la clasificación de los virus, sí vamos a correr un poquito en esto, ¿no? Dentro de la clasificación de los virus, bueno, existe una infinidad de aquello, ¿no? Los virus pueden clasificarse por su tamaño, pueden clasificarse por su forma, pueden clasificarse por su ADN o su ARN, pueden clasificarse por si tienen envoltura o no tienen envoltura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, actualmente, dentro de los términos biológicos, tenemos 2 clasificaciones principales de virus, la ICTV y la de Baltimore, ¿ok? Desde el punto de vista biológico, es decir, todo virus animal, vegetal, que infecta a humanos, animales, a plantas, qué sé yo, o a otros microorganismos, tienen esta clasificación. La International Committee on Taxonomy of Virus, ¿ok? Vuelvo a repetir, International Committee on Taxonomy of Virus, ICTV, y la de Baltimore, ¿ok? Ya desde el punto de vista médico, ¿no? Es decir, ya yendo específicamente a los virus que infectan al hombre, ¿no? Entonces, tenemos la clasificación por, como vemos en la diapositiva, por su membrana o no membrana, ¿no? O su envoltura o no envoltura. Entonces, básicamente, los virus desnudos, vamos a decir, que tienen ciertas facultades y ciertas capacidades, ¿no? Son liberados de la célula que van a infectar por lisis, es decir, matan a la célula, matan a su hospedero, ¿ya? Tienen esa primera capacidad, ¿no? Y ejemplos de estos virus desnudos son el virus de la polio y el rotavirus, por ejemplo, ¿no? Y sí, ya lo hemos descrito, ¿no? Solo tienen nucleocápsides, no tienen envoltura, ¿no? Entonces, estos virus, una vez que entran a la célula, porque necesitan vivir en una célula, una vez que se van reproduciendo, terminan reventando, si me permiten el término, esa célula, tienen esa capacidad, ¿no? Decíamos, obviamente, que carecen de envoltura lipídica, ¿no? Y estos tienen la capacidad de ser más estables a condiciones ambientales agresivas, ¿no? Como la temperatura, como la acidez, como las proteínas o las proteasas en este caso, ¿no? Detergentes, desecación, ¿no? Por ejemplo, estos virus desnudos tienen mayor resistencia a temperaturas más altas o a temperaturas más bajas. Tienen mayor resistencia a la acidez del estómago, por ejemplo, a la acidez del intestino. Por eso, justamente, ahí tenemos como ejemplo al rotavirus. No nos olvidemos que el rotavirus es el virus que causa la diarrea, ¿no?
La típica diarrea benigna, digamos, ¿no? Que dura 3, 5 días y sin tratamiento se pasa, ¿no? Ese la produce el rotavirus. Entonces, pueden resistir la acidez del estómago o de los intestinos, ¿no? Pueden resistir a enzimas, ¿no? Que destruyen las proteínas. Si sabemos que un virus básicamente lo que más tiene en su estructura son proteínas, quienes van a tratar de destruir los virus o las proteínas son las proteasas, son esas enzimas, son resistentes a las proteasas, ¿no? Los virus desnudos. También a detergentes como, qué sé yo, el DG6, el alcohol, el amonio cuaternario y todo aquello, ¿no? Y a la desecación. Entonces, básicamente, ¿dónde los encontramos con mayor cantidad? ¿No? En los fomites, en las manos, en el polvo, en las pequeñas gotitas, ¿no? Son capaces también de desecarse y mediante esta desecación conservar su infectividad. ¿Qué significa esto, no? El virus, ¿no? ¿Qué sé yo? El virus, el rotavirus, ¿no? Va y penetra en la célula intestinal, ¿no? En la célula del intestino y se queda ahí sin reproducirse, ¿no? Entonces, una vez que empieza a reproducirse, que empieza a multiplicarse, ¿no? Logra no logra ser reconocida, si ustedes quieren, por el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, ahí está protegida, está camuflada, ¿no? Es decir, el rotavirus se encuentra camuflado en esa célula intestinal. Y mientras tanto, nuestro sistema inmunológico, los policías de nuestro organismo, no pueden atacar ese virus. Ese rotavirus está ahí viviendo feliz de la vida y multiplicándose feliz de la vida sin ser reconocido, ¿verdad? Entonces conservas esta capacidad de infectividad. Empieza a reproducirse y ya cuando son varios virus, obviamente revientan la célula, revientan esta célula intestinal y proliferan en el intestino y se van a otras células intestinales a seguirlas infectando, ¿verdad? Y obviamente ya ahí se generará la diarrea. Volvemos a decir, no pueden superar justamente estas condiciones adversas del intestino, el sistema inmunológico y todo aquello, ¿no? Y ser resistentes a todo tipo de químicos, ¿no? Generalmente la inmunidad que se genera para combatir a los virus desnudos, ¿no? Es la inmunidad humoral, ¿ok? Entonces, eso ya deben saber por sus clases de fisiología, qué sé yo, estudiarán esto más a detalle en inmunología, ¿no? El cuerpo tiene dos tipos de respuesta inmunológica, ¿no? Es decir, cómo atacar los antígenos, ¿no? O las sustancias extrañas. Una será la humoral, otra será la celular. A los virus desnudos les van a atacar más las inmunoglobulinas, es decir, la inmunidad humoral. Luego, tenemos los virus envueltos, ¿no? ¿Qué características van a tener estos virus? Que son nucleocápsides con un manto, ¿verdad? Ejemplos de esto, la influenza, el herpes virus. Estos virus, al contrario de los otros, son más lábiles a condiciones ambientales, ¿no? Y estos sí pueden ser fácilmente alterados por la acidez, por detergentes, por la desecación, por mucho calor, por mucho frío, etcétera, etcétera, ¿no? Y básicamente decíamos, ¿no? Su envoltura va a estar formada por lípidos y carbohidratos, básicamente. Y si tienen la capacidad de interactuar con la membrana celular, ¿ok? Tiene esa capacidad, eso es fisiológicamente lo complejo de este tipo de virus, ¿no? Y por eso tienen la capacidad de modificar nuestra membrana celular durante la replicación, ¿no? Y se liberan de la célula infectada sin matarla, ¿ya? Sin matarla. Entonces, ¿qué significa, no? Por ejemplo, el virus de la influenza, ¿no? El virus de la influenza va a la célula pulmonar, en este caso, ¿no? Entra a la célula pulmonar, empieza su replicación, ya se forman varios virus de la influenza, entonces el momento de salir de esa célula pulmonar lo hace sin matarla, sin partirla, sin reventarla. ¿Y cómo lo hace? Con una porcioncita, con una parte de la membrana de nuestra célula pulmonar. Eso se llama yemación, ¿verdad? Entonces se roba un pedacito de nuestra membrana pulmonar y se queda
con eso o la aprovecha formando su envoltura de lípidos y glucoproteínas, ¿ok? Lógicamente, de esta manera se va diseminando. Luego, estos virus que ya se han replicado se van a otras células pulmonares a hacer exactamente lo mismo. En algunas células sí se puede dar la lisis celular o la apoptosis celular, que es la muerte de las células, ¿no? Células que están más acumuladas por más radicales de oxígeno, por ejemplo, es decir, son más viejitas, van a morir, ¿no? Generalmente necesitan de humedad, ¿ya? Muy difícilmente van a sobrevivir en el tracto intestinal por la acidez que tiene el tracto intestinal. Básicamente estamos hablando de un pH de 2 a 4 que maneja el tracto gastrointestinal, ¿verdad? Y su capacidad de diseminación son más que todo por las gotitas de fluge, es decir, gotitas grandes que generamos al hablar, al estornudar, al toser, al respirar, ¿no? También están presentes en secreciones nuestras, ¿no? Es muy fácil encontrarlos en los trasplantes de órganos y en las transfusiones de sangre, ¿no? La curación, ¿de qué va a depender, ¿no? De generar una respuesta tanto humoral como celular, pero generalmente los virus envueltos generan más una respuesta celular, una respuesta inmune celular. Es decir, no los van a atacar las inmunoglobulinas, en este caso, los van a atacar las células del sistema inmune. Es decir, los linfocitos, los monocitos, los eosinófilos, las células natural killer, etcétera, etcétera, ¿no? Después, bueno, yendo a esto en el caso del ADN, ¿no? De nuestros virus, básicamente los ácidos nucleicos virales, yéndonos al tema del ADN, ¿no? Vamos a tener dos tipos de ADNs en este caso, que es el ADN monoténico y el ADN biténico. ¿Qué significa esto, no? En el caso del ADN monoténico son hélices es decir, es una sola hélice de ADN que tienen estos virus. El ejemplo de ese virus es el parvovirus, por ejemplo, ¿no? Que tiene un ADN viral monoténico, ¿no? Un ejemplo de ADN viral biténico es el herpes virus, ¿ok? Es el herpes virus. Y obviamente estos virus con ADN biténico tienen capacidad más, tienen más virulencia para los humanos. Es decir, nosotros nos infectamos más de virus biténicos, con ADN viral biténico, ¿ok? Y también en el caso del ARN viral también tenemos ARNs virales monoténicos, biténicos y diploides, ¿no? En el caso de del ARN, viral monoténico, el ejemplo es el virus de la polio, el poliovirus, ¿no? Un ejemplo de ARN viral biténico está el rotavirus. Y un ejemplo de virus con ARN viral, diploide, será el retrovirus, ¿ok? ¿Cómo es el ARN viral diploide, no? Son dos cadenas de ARN, en este caso, separadas, ¿ok? Volvemos a decir, el ARN o ADN monoténico es una sola espiral, es una sola hélice. El biténico serán dos hélices, ¿verdad? O dos espirales, si ustedes quieren, pero unidas, entrecruzadas, ¿no? Y el diploide son dos hélices o dos espirales separadas, ¿no? Independientes, si ustedes quieren. Y solo el ARN viral tiene esa clasificación, ¿ok? Muy bien, creo que hasta ahí nos queda la clase. Vamos a pasar a las